Hola amigos, ¿cómo vamos? Yo soy Carlos Gómez el Monaguillo. Siempre digo, iba en este día como el primero, como el único, como el último. La verdad, esta píldora no tiene nombre. Póngale nombre usted. Se llama Sin Palabras, Sin Nombre. Esta es una píldora sin nombre. Vi esta escena de una meditación. Yo no sé si es cierto, no hay pruebas fehacientes. Usted sabe que en esos regímenes cerrados dicen que 160 niños murieron en el bombardeo. Que sean 20, que sea una con una niña que haya muerto en ese bombardeo es cruel. Y entonces una señora le hace una refutación a otro. Solo quiero leer algunos porque es bastante extenso, pero mire esta refutación que ella hace. Tu comentario, usted, yo, ninguno de los que aquí opinamos vivimos allá y la historia pasa a segundo plano cuando vemos que el pueblo iraní, sobre todo las mujeres, celebran la caída del opresor. Nosotros no tenemos derecho a opinar ni tomar parte cuando no hemos estado en su piel. Si ellos celebran, celebro con ellos. Querido Gilberto, tu planteamiento parte de una premisa que parece compasiva, pero en realidad es peligroso. Que solo quienes viven una tragedia tienen derecho a pensarla. Si aceptáramos esa lógica, nadie fuera de Alemania habría podido condenar el nazismo. Nadie fuera de Sudáfrica habría podido denunciar el apartheid. Y nadie fuera de Chile o Argentina habría podido hablar de las dictaduras. La conciencia humana no funciona por fronteras. Cuando la violencia se vuelve internacional, la responsabilidad moral también lo es. Es verdad que en Irán existe un profundo descontento con su propio gobierno. Durante años miles de iraníes, sobre todo las mujeres, han protestado contra la represión política, las restricciones sociales y las leyes obligatorias sobre el velo. El movimiento Woman Life Freedom surgió tras la muerte de Masha Amini en custodia policial el 2022 y desató protestas en todo el país enfrentadas con arrestos masivos, torturas y ejecuciones. Eso es real, doloroso y no debe negarse. Pero una cosa es la lucha interna de un pueblo contra su gobierno y otra muy distinta es la violencia militar externa, que destruye un país. Confundir ambas cosas es exactamente la simplificación que muchas potencias utilizan para justificar la guerra. Un pueblo puede estar en conflicto con su régimen y aún así no merecer que su territorio sea bombardeado, sus ciudades destruidas o sus niños convertidos en víctimas colaterales. Hablas de la caída del opresor como si la historia reciente de la región no estuviera atravesada por una cadena brutal de intervenciones extranjeras. ¿Quién armó las dictaduras, financió guerras, organizó golpes de Estado y destruyó países completos? ¿Irán? No. El patrón es público y documentado. Intervención, desestabilización, demonización del enemigo y luego guerra liberadora. Lo vimos en Irak, en Libia, en Afganistán, en Siria. Millones de muertos, ciudades reducidas a polvo, sociedades enteras fragmentadas. Y siempre con el mismo discurso moral, liberar pueblos. La idea de que el pueblo celebra siempre debe mirarse con cautela. En toda guerra hay propaganda, manipulación mediática y construcción de narrativas convenientes. Las mismas potencias que hoy dicen defender las mujeres iraníes han respaldado durante décadas a monarquías absolutas donde las mujeres ni siquiera podían conducir o decidir sobre su propia vida. Esa doble moral no es casualidad, es geopolítica. El problema no es defender los derechos humanos, el problema es invocar los derechos humanos solo cuando sirven para pretexto, para bombardear un adversario, mientras se guarda silencio ante los crímenes de aliados estratégicos. La indignación no es una exageración moral, es la única reacción humana posible cuando el poder militar del mundo convierte una escuela en un blanco. Y bueno, dice que dos informaciones y que se lanzó y que el misil para acá y el misil para allá. Pero dicen que todo esto se está investigando. Y entonces hablan. La indignación selectiva es la forma más cómoda de la hipocresía. Cuando el enemigo es Irán, todo se vuelve condena moral. Pero cuando las bombas caen desde Washington o Tel Aviv, de pronto aparecen las excusas, las dudas, los silencios. Si realmente vamos a hablar de opresión y de pueblos que sufren, entonces hablemos de todos los muertos. También de las niñas que murieron bajo los misiles, de quienes hoy dice venir a liberar. Porque si el mundo empieza a aceptar que matar niños puede justificarse dependiendo de quién lance la bomba, entonces lo que está destruyendo no es solo un país, es la última frontera de la conciencia humana. La respuesta del poder fue que la forma burocrática de siempre, estamos investigando, como si las niñas fueran una variable técnica dentro de una operación militar, como si la muerte de más de un centenar de menores pudiera archivarse en un informe.
Observa cómo funciona el lenguaje del poder. Cuando un país adversario comete una atrocidad, la palabra crimen aparece inmediatamente. Cuando la atrocidad proviene de Washington o de sus aliados, el vocabulario cambia. Incidente, operación, daño colateral, investigación en curso. Pero una escuela no es un objetivo militar ambiguo. Una escuela llena de niños no es una instalación estratégica. 2 misiles cayendo sobre un edificio escolar no son un accidente metafísico del destino. Son decisiones humanas dentro de una maquinaria de guerra. Ay, ay, ay. Entonces, nos dices que no debemos opinar, que no vivimos allí, que no conocemos el sufrimiento de ese pueblo, como si la compasión necesitara pasaporte, como si la conciencia moral dependiera de la latitud. Sin palabras. Discursos, discúlpeme la expresión, chimbos, doble moral, fariseísmo, hipocresía. Hipócritas que ven la paja en el ojo ajeno y no ven la viga en el propio. Ay, Señor. Yo soy Carlos Gómez Monaguillo. Siempre les digo, vivan este día como el primero, como el único, como el último. Las orejas más cercanas de mi boca y de mi corazón y de mi cerebro son las mías. Que Jesús y María nos bendiga, nos proteja. Chao, chao.